Shalom, hermanos. Quiero empezar diciendo Brakatah Yahweh, Brakatah Yahushai, Brakatah Yahweh, Brakatah Yahushai, Brakatah Yahweh, Brakatah Yahushai. Toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, empujando la verdad con toda sinceridad. Que esta lección se llama Juan 3:16 en contexto. ¿Ok? Y como dije, Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que este mundo ignorantemente llama Dios. Yahushai es el nombre de su Hijo, también en el hebreo antiguo, que este mundo ignorantemente llama Jesús, que pero su nombre es Yahushai. Con eso podemos comenzar en la escritura. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Y esta escritura no tiene mucha controversia porque, primeramente es por falta de contexto. ¿Ok? Y también por falta de no entrar al origen de las palabras, man. Como ahí dice mundo, ok, ahí esa palabra tiene un origen, ok. Ese origen es origen griego, ok. Mundo en inglés significa world y el origen es cosmos, ok. Podemos oír su pronunciación. Strong's G 2889, cosmos. Cosmos. Ok. Entonces, esa palabra es griega, man. Su origen es griega. Ok. Y tiene diferentes definiciones aquí. La primera es la que más aplica. Ok. Que la tengo aquí para ustedes, hermanos. Dice disculpe, lo voy a leer en español, Salakia. Dice, un arreglo o constitución apta y armoniosa, orden, gobierno. Entonces, eso es lo que significa la palabra mundo en español. Su origen es cosmos y significa un arreglo o constitución apta y armoniosa, orden, gobierno. Ok, eso es el significado de esta palabra. Ok, entonces ahí está empezando a cambiar el significado, ¿verdad? Poco a poco, y vamos a entrar a las escrituras. Dice contexto, y no quiero sacar esto también, dice contexto anterior y posterior al que se está considerando y del que depende su significado. ¿Ok? Y vamos a ir precepto por precepto. ¿Ok? Para aprender ese significado, man. Porque de eso va a depender el significado. ¿Ok? Con eso vamos a leer la siguiente escritura en Mateo 15:24. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En sus Biblias van a ver que esto es letra roja, que significa que está hablando Jesús, ¿ok? El que este mundo llama Jesús, pero su nombre es Yahushai. Y él dijo, man, de que no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no que ahorita es la mayoría de nuestra nación, man. El electo se está levantando y un tercio va a recibir misericordia también. ¿Ok? Pero si él fue enviado a Israel, man, entonces no puede ser todo el mundo, man. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ese mundo significa un arreglo o constitución apta, armoniosa, orden y gobierno.
prácticamente está hablando de la ley, man. ¿Ok? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, si Yahweh dio a su Hijo para Israel, que a Israel se le fue dado la ley, ¿ok? ¿Qué es lo que dijo su Hijo? Él dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? ¿Quién es Israel? Ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos. ¿Ok? Ustedes son el pueblo santo escogido de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Adentro de ese pueblo santo hay un electo, que se está levantando en estos últimos días. Ok, sabemos eso por medio de las profecías. Ok, adentro de eso hay un tercio que va a recibir misericordia, y también adentro de ese, de Israel, hay 2 tercios que van a recibir un gran juicio con el resto de la gente, man. Con el resto de estas otras naciones. Entonces, Yahushua no vino por todo el mundo, man. Vamos a continuar. Dice, por eso hay que saber el contexto, man, de las escrituras. Dice, 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh. Es que estamos en los últimos días, man. Ahorita estamos al fin. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Yahweh Ba'ashem Yahushai? Y si el justo con dificultad se salva, ok, el electo va a ser difícil que se salve, man. Ok, y un tercio, como dije, va a recibir misericordia también. Continuamos, dice, en donde aparecerá el impío y el pecador. Entonces, se imagina, hay que entender eso. Si el justo con dificultad se va a salvar, el justo, man, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, no es el mundo como implica o como lo entienden mucha gente, man. Todo el mundo no va a ser salvo, así como lo piensa la gente, como te lo dicen en las iglesias. No, man. El electo con dificultad se va a salvar. Hasta el electo, man. ¿Ok? Imagínate el resto de estas otras naciones. No, man. Él no vino para todos, man. ¿Ok? Entonces estamos empezando a entender de que esta palabra mundo con el origen siendo cosmos, ¿ok? Significa algo diferente de lo que está implicando ahí. ¿Ok? Vamos a continuar. Este es Juan 1, y no, 1 Juan, disculpe, 3 y 4 dice, todo aquel que comete pecado, déjame ver, leímos este. Yep. Vamos a continuar. 1 Juan 3 y 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces el punto está en ahí en 1 Juan 3 y 4. Ok, que pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado. ¿Y a quién se le fue dado la ley? A Israel, que son ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos. A ustedes se les fue dado la ley. Sabiendo eso, hay que continuar. Dice Romanos 5 y 12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Ok? Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. ¿Ok? Porque no se había dado la ley, entonces no hay culpa de pecado, man. Ok, vamos a continuar. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque sí, por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Yahweh por la gracia de un hombre. ¿Ok? Que ese hombre es, como leen ahí, dice Jesucristo, pero es Yahushua. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice Salmos 78:5. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos, que ustedes recibieron la ley. Dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen en sus hijos para que lo que es la que dice, para que lo sepa, para que lo sepa la generación venida y los hijos que nacieran y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Ok? So Israel tiene que pasar esta ley generación tras generación, man, porque a ustedes se les fue dado. ¿Ok? Este es Lamentaciones 4:21. Dice, gózate y alégrate, hija de Edom. Ok, cuando ven eso está hablando del llamado hombre blanco, Edom. Lamentación 4:21 dice, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llega la copa, y no hablando de esclavitud. Ok, dice, te embriagarás y vomitarás. Man, va a ser severa esa esclavitud, man. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Yeah, man. Es lo que es. Y no todavía, estamos sufriendo, pero no como antes, man. Yahweh Shimei Shah está enseñando que está con nosotros, man. Hey, esto es cierto, man. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Porque el electo, man, se anda levantando en estos últimos días. Las profecías, se andan hablando y sabemos de que ya casi esto se va a terminar, man. ¿Ok? Dice, nunca más te hará llevar captiva. Ya no vamos a salir de esclavitud, man. Ya no vamos a ser captivas, man. Esta es la última ya. ¿Ok? Ya se cumplió el castigo. Vamos a continuar. Dice, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Regresando al llamado hombre blanco. Descubrirá tus pecados. Hey, man, y eso anda pasando también en estos últimos días. ¿Ok? Los pecados de Edom se andan sido, como dice la escritura, descubrirá tus pecados y han sido descubiertos, man, los pecados de Edom. ¿Ok? El llamado hombre blanco. Que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Yahushua
que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo. Amen. Seguramente, seguramente es cosmos, man. Ok. Ahí está, mundo, cosmos. Ok. Entonces dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Yahushua, okay, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Yahweh, el que quita el pecado del mundo, man. Ok, que ese mundo, ya sabemos de que es cosmos, man. No está hablando de el mundo entero, man. Pero eso está refiriéndose a Israel, man. Ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos, porque cosmos significa, vamos a sacar su significado, ok, otra vez, un arreglo, son ustedes, o constitución apta y armoniosa, orden, gobierno, man. Que a ustedes se les fueron dados se les fueron dadas las leyes, man. Entonces, si a ustedes se les fueron dadas las leyes y qué es ok, y qué es pecado, ok. Primero Juan 3:4, todo al que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, son ustedes, man. Ok. Voy a leer esto otra vez. Dice Juan 15:22. Salakia. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Yahushua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, refiriéndose a ustedes israelitas, man, porque cosmos significa, la orden, la ley, prácticamente significa la ley. ¿A quién se le fue dada esa? A la ley. Bueno, son ustedes israelitas, man. Ok, dice, continuando, Juan 1:30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto bien, Salah, es que, esto es plano, man. Ok, Juan 1:31. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, para Yahushua vino y no para que fue manifestado a Israel. Él te dijo aquí, Mateo 24 y 20, Mateo 15:24. Y él respondió y dije, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, man. Ok. Ok, vamos a regresar. Juan 15:22. Y yo, Salakia. Continuando en Juan 1:31. Y yo lo, Salakia, no puedo leer hoy. Juan 1:31. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, man. Y él te dijo que él vino para Israel, para las ovejas perdidas de la casa de Israel, man. Que está diciendo que es para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua, ¿ok? También dio Juan
testimonio, Salakia, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, ¿ok? Sobre Yahushua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yeah, man. Y ese sacrificio que él hizo, man, Yahushua, man, es algo de que, man, ha abierto, tantas, la salvación para nosotros. Y él bautiza en el Espíritu Santo, man. ¿Ok? Vamos a continuar a Juan 15 y 22. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendría pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Que no hay excusa por sus pecados ya, man. Hablándole a ustedes directamente, man. Ok. A Israel. Ok. Que esos son los llamados morenos latino, Salakia. Ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos. Ok. Que su identidad real es el pueblo escogido de Yahweh Hashem Yahushai, man. Israelitas. Okay. No hay excusa para sus pecados, man. Hay que regresar a Yahweh Hashem Yahushai. Okay. Hay que hacer este trabajo para que se levante el electo. Y un tercio necesita oír estas palabras, man. Okay. Para ellos reciban misericordia, man. Y que esto tiene que salir por todos. Okay. Para que todos sepan, man. Ok, y 2/3 y las otras naciones, ellos no van a regresar y para ellos viene ese gran juicio. Ok, porque la escritura habla de ese gran juicio, man. Ok, viene aquí bien pronto. No, que esa es otra lección. Dice, este es Juan 1 y 14, y aquel verbo fue hecho carne, man. Ok, entonces eso es plano ahí, man, la palabra. Fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De Yahushua, man. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Y él vino para ustedes israelitas, diciendo de que no es para todo el mundo como está hablando esta escritura o como muchas iglesias lo empujan, man. ¿Ok? Él es para Israel, a Israel se le fue, él ha venido para Israel. A Israel son los pecadores porque a ellos se le fue dado la ley. ¿Ok? ¿Qué es el pecado? ¿Ok? Infracción de la ley, man. Es plano, man, no es difícil. Vamos a cerrarlo aquí en Mateos 9 y 12. Dice, al oír esto, Yahushua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, obediencia, porque no he enviado a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, ¿quién son los pecadores? Pues, ¿qué significa pecar? Ok, no hacer lo que dice la ley, man. Ok, infracción de la ley, man. Eso es el pecado. Entonces, ¿a quién se le fue dado la ley? Esto no es difícil, man. Esto es fácil, man. A Israel, man. Ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos, man. Ok. Y Yahushua vino por ustedes, man.
Hay que leer esa última parte otra vez de Mateo 9:13. Ir pues y aprender lo que significa misericordia. Misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahora teniendo el contexto de todo eso, al arrepentimiento. Entonces hay que arrepentirse inmediatamente. Estamos en los últimos días, ¿ok? Las profecías están hablando, hay que arrepentirse ahora, ven, like inmediatamente, man. ¿Ok? Y regresar a Yahweh Hashem Yahushai, man. Ustedes morenos, llamados morenos, latinos y nativos americanos, man. Porque hay salvación para este pueblo santo y escogido, man. ¿Para quién? Un tercio que se anda levantando en estos últimos días. Salakia, el electo que se anda levantando en estos últimos días. Un tercio que va a recibir misericordia. Hay salvación, man. Entonces hay que arrepentirse y tratar de ser parte de esa salvación, man, de tomar parte de esa salvación, man. Porque para los demás, 2/3 y las otras naciones es un juicio bien severo, man. Entonces hay que arrepentirse inmediatamente, man, y no pecar. Hacer todo lo posible de no pecar, man. Que si estamos en la carne todavía, si estamos en esclavitud, pero andamos saliendo de eso y andamos regresando a nuestra heredad, man. Ok, hay que agradar a Yahweh Hashem Yahushai. Arrepentirte, man. Porque no queda mucho tiempo. Hermanos, sinceramente, espero de que hayan sido edificados. Y quiero cerrar diciendo, Brakata Yahweh, Brakata Yahushai, Brakata Yahweh, Brakata Yahushai, Brakata Yahweh, Brakata Yahushai. Toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Brakakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, empujando la verdad con toda sinceridad. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.